Cuando enviudé, mi madre me rechazó con mis mellizos. Mis suegros me abrieron su hogar y financiaron mi panadería. Años después, con un negocio millonario, mi gratitud hacia ellos en una cena hizo palidecer a mi madre. Ve a pedirle a su madre. Mi madre lo dijo a través de los 10 centímetros de la cadena de la puerta la semana que enterré a mi esposo. Soy Claire Thompson. El viento de marzo levantaba las mantas de los mellizos, un bebé en cada brazo. Le pregunté si podíamos quedarnos hasta fin de mes. Detrás de ella había 2 dormitorios vacíos. Miró a los bebés y cerró la puerta lentamente. Oí el raspar de la cadena una vez antes de que todo quedara en silencio. Al otro lado de la ciudad, mi suegra, Carol Thompson, abrió su puerta de par en par y tomó al mellizo que lloraba antes de que yo terminara de preguntar. Esa noche, sacó un cordón de una de las botas de trabajo de Paul, le ató un temporizador de cocina y me lo colgó al cuello para que pudiera dormir entre tomas. Pensé que Carol me había dado 4 horas de sueño. Me había dado algo más, y me tomó 11 años y una pieza de bronce para entender qué era. Todo comienza 3 días antes de esa puerta, en una habitación con una mesa de acero. El temporizador tenía un rasguño en el dial y una perilla de cuerda desgastada por un lado. Se apoyaba en mi clavícula y hacía tic-tac, y cada vez que inhalaba, se movía un poco. Esa fue la primera noche. La mesa de acero vino 3 días antes. La puerta de carga de la funeraria Finch se abre al callejón detrás de la curtiduría, y el turno de la tarde pasa por allí a las 3:15. Por eso en Red Wing no solo entierras a un hombre, te ven enterrándolo. Arthur Finch ha sido el dueño de esa funeraria durante 40 años. También es mi empleador. El lunes, él mismo se encargó de los arreglos de mi esposo en lugar de pasárselos a la chica de la recepción. Y ni una sola vez usó la palabra cuerpo. Y cuando llegamos a la parte de la ropa, simplemente preguntó si Eric querría las botas o los zapatos buenos. ¿Las botas? Obviamente, las botas. Luego, el martes, vine a peinar su cabello. Arthur puso mi propio estuche sobre la mesa. No el de la funeraria. El mío, el que tenía mis iniciales grabadas en la tapa con un punzón. Dijo, tómate el tiempo que necesites. Luego salió y lo oí cerrar la puerta exterior desde el pasillo. No para mantenerme adentro, sino para mantener a todos los demás afuera. Agua tibia, el peine de dientes anchos porque su cabello era grueso y se rompía si te apurabas. Raya a la izquierda, porque Eric Thompson se peinaba con la raya a la izquierda. Y una vez que se la hice a la derecha, se rió de mí durante una semana y se llamó a sí mismo un extraño. Quiero que eso conste, ya que la gente siempre quiere saber cómo pude hacer ese trabajo con mi propio esposo. No es fuerza. Es lo contrario. Es que mis manos saben hacer una cosa, y mis manos eran la única parte de mí que todavía seguía instrucciones. Hice sus manos al final. Siempre hago las manos al final. 2 días después, todo el pueblo bajó al sótano de la iglesia para comer en la vajilla de mi madre. Mi madre ha dirigido los almuerzos funerarios en esa iglesia luterana durante 36 años. Eso no es una forma de hablar. Marilyn Prescott decide cuántas bandejas de papas gratinadas, qué familias se llevan las sobras, qué mujeres se paran en qué extremo de la mesa de vapor. Cuando alguien en Red Wing muere, la funeraria es la primera llamada y mi madre es la segunda. Yo estaba de pie junto al fregadero. Ahí es donde sabía que debía estar. Ella pasó con su lista y leyó en voz alta la cuenta de las sobras, familia por familia, con la voz que ha usado en ese sótano durante más tiempo del que yo he vivido. Tocaba los hombros al pasar. Siempre lo ha hecho. Una mano en el omóplato. Un segundo. Sin palabras, y sigue adelante. Te sorprendería lo que eso le hace a una habitación. He visto a mujeres enderezarse bajo ese gesto como si fueran plantas. Pasó detrás de mí 2 veces y no tocó el mío. Había una mujer doblando servilletas en la mesa larga, nueva en la parroquia, venida de Cannon Falls. Mi madre se la presentó a todos. A las mujeres de las bandejas, a la que servía el café, a la chica que raspaba los platos, que era la nieta de alguien y a quien nadie habría pensado en presentar. Ella es cálida. Esa es la parte que la gente nunca cree cuando lo cuento. Es genuinamente, sin falsedad, cálida.
Y fue cálida durante toda esa hora. Y nadie dijo el nombre de mi esposo en esa cocina ni una sola vez. Presentó a todos en esa cocina. Éramos 11. La lista todavía estaba abierta en el mostrador cuando la mujer nueva miró hacia el fregadero y preguntó quién era yo. Mi madre no dudó. Tampoco bajó la voz. La proyectó exactamente como proyecta todo, es decir, la proyectó lo suficiente para que yo la oyera y ni un centímetro más allá. Es familia del lado Thompson. Cada palabra de eso es cierta. Mantuve mis manos en el agua. El agua se había puesto más caliente de lo que debía. Y lo dejé estar, y luego saqué la muñeca porque la piel se había puesto roja más allá del puño. Ese es todo el suceso. No hubo pelea. No había nada que corregir. No puedes levantarte en el sótano de una iglesia con un cepillo en la mano y anunciar que también eres familia del lado Prescott. Sonarías como una persona teniendo un episodio. Ese es el diseño. Con el odio puedes discutir. Esto era más ordenado que el odio. La mujer nueva dijo, oh. Nadie corrigió nada. Ese oh me persiguió durante 6 días. Esto es lo que era cierto esa semana, en el orden en que fue cierto. La aseguradora de la cooperativa disputó la responsabilidad en el accidente, así que no llegó nada de dinero. Los llamé desde el suelo del apartamento en la calle Bush y un hombre me leyó la frase bajo revisión 2 veces, la segunda vez más despacio, como un gesto de amabilidad. El alquiler vencía el viernes y yo debía volver a la funeraria la semana siguiente porque estar de guardia es estar de guardia, y no tenía a nadie que cuidara a los mellizos. Quiero ser precisa sobre lo que iba a pedir, porque la gente siempre asume que no iba a pedirles dinero a mis padres. Nunca en mi vida les he pedido dinero a mis padres. Iba a preguntar si los 3 podíamos dormir en su casa hasta fin de mes, momento en el que tendría un sueldo y una niñera, y me iría. 4 dormitorios en esa casa. 2 de ellos vacíos desde que mi hermano se fue a Rochester. Conté lo que podía vender, sentada con la espalda contra el horno. Sumaba menos que el depósito que no iba a recuperar. Luego les puse los trajes de nieve a los bebés. Lo hice más despacio de lo necesario. Recuerdo atar ambos gorros, uno y luego el otro, y pensar que debía hacerlo correctamente porque nos iban a ver durante 6 manzanas. Había caminado esa ruta 10,000 veces. Llegué un poco después de las 3 y llamé con el codo porque tenía ambos brazos ocupados. La puerta se abrió unos 10 centímetros y se detuvo. Podía ver un ojo y el hombro de su cardigan, y detrás de ella el pasillo que ha estado en esa casa desde que yo estaba en la escuela primaria. Pregunté si los 3 podíamos quedarnos hasta fin de mes. Mi madre miró primero a los bebés. No a mí. A Liam, luego a Sophie, uno y luego el otro. De la misma manera que miras una entrega cuando verificas la cuenta contra el albarán. Ve a pedirle a su madre. Dije gracias. Eso fue todo lo que dije. La gente quiere que haya habido más. No hubo más. Cambié a Liam al otro brazo porque el izquierdo se me había dormido por debajo del codo y retrocedí del escalón. La puerta se cerró lentamente. Esa es la parte. Lentamente es una elección. Un portazo es mal genio. Una puerta que se cierra lentamente es una decisión que ya se ha tomado en otro lugar y que solo ahora se está llevando a cabo. Su mano en esa cadena no estaba firme. Culpé a marzo. Culpé a marzo por muchas cosas ese año. Llegué a la acera y giré a la izquierda por la franja de hormigón que baja por el costado de la casa hasta el callejón, porque el camino de entrada ya no parecía algo que tuviera permitido usar. Luego empecé a cruzar la ciudad. El viento sube del río en marzo y baja por la calle Bush como si lo hubieran enviado. Mi abrigo no cerraba sobre los bebés, así que se quedó abierto. Conté los pasos. Es algo que hago. 50 y cambio de brazo. 50 y cambio. Si estás contando, no estás pensando. Y si no estás pensando, puedes seguir adelante. Carol había dicho algo en otoño, antes de que nacieran los mellizos, que había sitio en su casa cuando quisiéramos. La gente dice esas cosas.
Lo había archivado bajo buenos modales, y no te mudas con 2 bebés al dormitorio de la infancia de tu difunto esposo basándote en buenos modales. Primero vas con tu propia madre. Hice los cálculos por el camino y quiero que esto también conste, porque te dice qué tipo de semana era. Si Carol y Paul Thompson decían que no, lo siguiente era la camioneta de Eric. Funcionaba. Tenía calefacción. 3 horas con un tanque y podía dejarla en ralentí en el estacionamiento de la iglesia donde nadie llamaría a la policía. Ese era mi plan. Ese era un plan real que tenía. Sophie empezó a llorar en la cuarta manzana y no paró, no el llanto de cansancio, el otro. El que se te mete en los dientes. Había un hombre paleando nieve frente a la casa azul de la esquina. Se detuvo con la pala a medio levantar y nos vio pasar sin decir nada. Y he pensado en ese hombre más de lo que he pensado en la mayoría de las personas de esta historia. Fue el primer testigo. Simplemente no tenía idea de lo que estaba presenciando. Nunca he vuelto a usar el camino de entrada de mi madre desde entonces. Sophie seguía llorando cuando subí por la entrada de los Thompson, y yo tenía la boca abierta para explicar. Tenía toda una frase construida. Había estado trabajando en ella durante 4 manzanas, y la puerta se abrió de par en par. No a medias, de par en par. Se abrió hacia adentro de la casa y la contrapuerta se abrió y se enganchó para que no se cerrara de golpe por el viento. Carol Thompson extendió ambas manos antes de decir nada en absoluto. Dame a la que está llorando. Ese fue el saludo. Ese fue todo el saludo. Tomó a Sophie de la manera en que una mujer toma a un bebé cuando ha tomado a unos 400 de ellos. Una mano debajo, otra detrás de la cabeza, se dio la vuelta y se dirigió a la cocina. Por encima del hombro, dijo una palabra hacia el interior de la casa. Paul. Quiero que eso conste. Lo primero que sentí en ese umbral no fue gratitud. Fue alivio, que es algo más pequeño y más honesto. Mis brazos se levantaron solos una vez que ella tomó el peso. Ambos, como algo flotando en el agua. No preguntó dónde había estado. Nunca lo ha hecho. Paul Thompson subió las escaleras mientras su esposa calentaba un biberón y no bajó durante media hora. Había enterrado a su hijo el día anterior. Quiero que recuerden eso. Aproximadamente 31 horas entre el entierro y el sonido que estoy a punto de describir. El sonido era el de un somier arrastrándose sobre el suelo de madera directamente sobre la cocina, luego una puerta de armario, luego el somier de nuevo, más lejos, y luego nada en absoluto durante mucho tiempo. Carol se sentó con Sophie en el hombro y no miró ni una sola vez al techo. Me sirvió café. No lo bebí. Preguntó si Liam aceptaba el biberón o lo rechazaba. Preguntó si quería la lámpara encendida o apagada en la habitación. Habló de nada a propósito y fueron los primeros 10 minutos en 6 días en que mi mandíbula se destrabó. Paul bajó con polvo en los antebrazos hasta el codo. Dijo, hay una almohada extra si quiere una, a Carol, no a mí. Y Carol dijo, yo la tomaría. Y esa fue toda la conversación. Subí más tarde, al cuarto de Eric. La cama hecha con sábanas dobladas tan apretadas en un baúl de cedro que las líneas de los pliegues se erguían como crestas. Esto es lo que Paul había hecho. Había despejado unos 60 centímetros del estante sobre el escritorio y había puesto mi bolso en él. Todo lo demás seguía allí. El trofeo de fútbol de 1999. El banderín con una esquina rota. Una fotografía de 4 chicos en un muelle apoyada contra la pared. No vació el cuarto de su hijo para hacerme sitio. Se hizo a un lado. Si quieres hacer algo por Paul Thompson esta noche, deja un me gusta en esto. No por mí. Por los 60 centímetros de estante. Despejó 60 centímetros de estante. Mantuvo todo lo demás. Mi bolso estuvo en ese estante durante 11 meses. Y la primera noche bajo él es la que tengo que contarles adecuadamente. No había dormido en 5 días. No dormir mal. No dormir. Cuando alimentas a mellizos sola, el sueño no es un bloque de tiempo. Es una serie de intentos de 80 minutos. Y si no puedes dejar de escucharlos, ni siquiera consigues los 80.
Carol entró alrededor de las 11 con una cesta de ropa sucia en la cadera y dijo que ella se encargaría de la medianoche a las 4. Dije que no. Obviamente, dije que no. Tenía 63 años y había enterrado a su hijo el viernes. No discutió conmigo. Salió a la entrada y sacó un cordón de una de las botas de trabajo de Paul. Oí el tic-tac de los ojales mientras lo sacaba y volvió con el temporizador de cuerda de la estufa, del tipo con una campanita. Enhebró el cordón por el anillo, giró el dial hasta 4 horas y me lo puso por la cabeza en lugar de en la mano. Cuando suene, volverás a ser mía, dijo. Hasta entonces, no eres de nadie. Dormí 4 horas, luego 4 la noche siguiente, luego 4 la noche después de esa. Lo he llevado todos los días desde entonces, durante 11 años. Dijo 4 horas como si fuera por una noche. Luego lo hizo durante 11 meses. Necesito hacer eso concreto o se les pasará por alto como lo hacen los números. De medianoche a 4 son 330 noches. Significa que una mujer de 63 años le enseñó a su cuerpo un horario de sueño completamente nuevo, sola, sin discutirlo, y lo mantuvo durante un invierno de Minnesota. Se acostaba a las 7 como un granjero. Se levantaba con 2 bebés durante las 4 horas más frías de la noche en la sala de estar con una lámpara encendida. Y a las 4 de la mañana, entraba y ponía al mellizo que todavía estuviera despierto en mi cama y volvía a la suya por 2 horas. La oración de las 6 de la mañana en esa iglesia es algo real, y Carol Thompson ha ido desde 1974. Siguió yendo. Salía del turno de las 4, cargaba ambos asientos de coche en la cabina de la camioneta de Paul, conducía 4 manzanas y asistía a la oración con 2 bebés dormidos abrochados a su lado en el estacionamiento. Con el motor encendido por la calefacción y la puerta de la iglesia entreabierta para poder ver la camioneta desde su banco. Yo no sabía que estaba haciendo eso. Me enteré mucho más tarde de una manera que no podría haber arreglado si lo hubiera intentado durante 100 años. Lo que sabía en ese momento era más pequeño. Sabía que a las 4 de la mañana sus manos estaban frías y el bebé que me entregaba estaba caliente. Sabía que empezó a comprar el café que a mí me gusta en lugar del que ellos beben. Sabía que en el segundo mes bajé a las 2 de la mañana para ayudar y ella señaló las escaleras sin siquiera darse la vuelta. Hay una cosa más de ese invierno. En el desayuno un día, mencionó, como quien menciona el clima, que el fondo para el almuerzo de la iglesia se había quedado corto en febrero y casi no habían podido alimentar a una familia. Dijo que era una pena. Dijo que alguien debería encargarse de ello. Le respondí algo. No recuerdo qué. Estaba mirando a los mellizos. No conté las 330 noches hasta años después, en una mesa de cocina, en papel, con un bolígrafo, sola. Y tuve que dejar el bolígrafo a la mitad de ir a pararme junto al fregadero un rato. Ese fregadero estaba en mi propia casa para entonces, y me costó mucho tiempo llegar allí. Y todo comenzó conmigo vaciando el de la calle Bush. El aviso ya estaba pegado en la puerta. Lo despegué, lo doblé en 4 y lo guardé en el bolsillo de mi abrigo porque guardo papeles. Es algo que necesitan saber sobre mí para que el resto de esto tenga sentido. Guardo papeles. No es sentimentalismo. Es como me he mantenido en pie. Hice la cocina al final. Hay un marco de puerta entre esa cocina y la sala de estar, y a la altura de la cintura, hay 2 marcas de lápiz con iniciales al lado, del único domingo que mi esposo decidió que había que medir a los bebés a las 11 semanas, lo cual no es algo que nadie haga, y se lo dije. Y él lo hizo de todos modos. Me quedé frente a ese marco de puerta un rato sin hacer nada. Luego saqué el destornillador de mi estuche, quité la moldura de la pared de una sola pieza y la llevé a la camioneta. Puse su correo de voz mientras cargaba cajas. 41 segundos, guardado en marzo, el último. Llegué a los 19 segundos y lo detuve, como siempre hacía, y puse el teléfono boca abajo en el asiento. 19 segundos. Eso es lo más lejos que llegué. Hay 22 segundos al otro lado de eso y llegaré allí. Todo en esta historia está al otro lado de algo. El invierno siguiente empecé a alquilar la cocina de la parroquia por horas. $11 en efectivo. Martes y jueves por la noche,
probando fórmulas de centeno después de que los mellizos se durmieran porque Carol los tenía y yo tenía 4 horas libres y ningún plan, excepto que no iba a ser pobre 2 veces. Mi padre bajó las escaleras a las 9 de la noche con su chaqueta buena. Roy Prescott se detuvo en la puerta. No entró. Mi padre ha estado de pie en los márgenes de las habitaciones toda su vida y yo había construido toda una religión privada en torno al hecho de que él era el silencioso, que no estaba de acuerdo con ello. Que un día lo diría. Dijo que el sótano olía bien. Dijo que mi hermano había conseguido algún tipo de título de subdirector en Rochester. Luego sacó un sobre de su bolsillo interior, doblado en 4, lo suficientemente grueso como para saber lo que era sin abrirlo, y lo extendió con el brazo extendido para no tener que cruzar el umbral. Ella tenía sus razones, dijo. Luego preguntó a qué hora terminaría porque tenía la camioneta en marcha. No dolió de la manera que había previsto, y eso me sorprendió más que la visita. Le devolví el sobre a su mano. Fue la primera vez en mi vida que le dije que no a uno de mis padres y salió pequeño y casi educado. Luego le dije que a partir de ahora, cualquiera que quisiera verme podía entrar por la puerta principal, y eso me incluía a mí. Nunca cruzó ese umbral. Ni una vez en 10 años. Se llevó su sobre de vuelta a una camioneta en marcha y 3 semanas después otras 2 personas me firmaron uno a mí. Febrero de 2016. $31,000 de una cuenta de jubilación. Ese es el número y lo voy a poner una vez y no lo voy a adornar. Era la mayor parte de lo que tenían. Paul tenía 66 años. Carol tenía 64. Lo decidieron en el estacionamiento de la cooperativa de crédito en unos 4 minutos con el motor en marcha. Y para cuando entramos, ya habían terminado de hablar de ello. Paul dijo lo más largo que le he oído decir y fueron 4 frases sobre cómo el dinero en una cuenta no está haciendo nada. Solo está ahí. Y una batidora no está ahí sin más. Una batidora está trabajando y él preferiría poseer algo que trabaja a algo que está quieto. Carol no dijo nada. Firmó. Luego hice algo que no les expliqué a ninguno de los dos. Caminé 6 pasos por ese mismo mostrador y abrí una segunda cuenta a mi nombre con el mínimo para mantenerla abierta. La chica preguntó si quería nombrar un beneficiario y dije que no. No puse otro $1 en ella durante 2 años. No podría haberlo hecho. Estaba comprando un horno de pisos y una báscula de suelo con la jubilación de otra persona. Y quiero que eso también conste, porque la versión de esto donde soy generosa no es la versión que es cierta todavía. Compré el horno usado de una cafetería cerrada en Winona y Paul condujo el remolque. El remolque volvió a su garaje y se quedó allí. Y ese otoño, salí a buscar una carretilla y encontré algo más en el estante sobre el banco de trabajo de Paul. Un abrigo reflectante nuevo. De alta visibilidad, del tipo naranja, con la etiqueta todavía en la manga. Paul Thompson se jubiló en 2013. No tenía ninguna razón en este mundo para tener un abrigo nuevo de alta visibilidad. En el otoño de 2016, me quedé allí con la mano en la carretilla y lo miré y lo junté lo suficiente como para sentirme incómoda, y luego recogí la carretilla y volví al trabajo. Eso es lo que hice durante 11 años, una y otra vez. Y no voy a fingir lo contrario. Vi y no pregunté. Preguntar significa saber. Saber significa que le debes a alguien algo que aún no puedes pagar. Un abrigo reflectante nuevo en el estante del garaje de un hombre jubilado. No pregunté por el abrigo y tampoco pregunté por una lápida. Y la lápida vino primero, aproximadamente un año antes. Primavera en Oakwood con los mellizos. Eran pequeños. Querían saber cosas. Liam quería saber por qué su padre estaba en la fila 9 y no en la 1. Como si fueran un ranking. Me dedico a esto, así que leo lápidas como otras personas leen las señales de tráfico. No puedo evitarlo. Limpio mientras hablo. Estaba sacando barro de las letras de la lápida de Eric con el pulgar, que es lo que aprendes, pulgar y no un cepillo, porque un cepillo se desliza sobre los cortes. De vuelta a la camioneta, pasamos por la parcela de los Prescott, la gran lápida vertical. Mi bisabuela, mi abuelo, los 2 tíos. Mi abuela no está en ella.
Está a unos 55 metros, en la sección baja junto a la cerca, bajo una lápida plana a nivel del césped, del tipo que el condado pone cuando nadie paga por algo mejor. Su nombre y 2 años y nada más. Murió en 1978. Mi madre tenía 26 años. Sophie quería saber cuál era la abuela. Le dije la verdad, que mi madre vive en la Quinta Avenida, y no dije nada más, porque una frase verdadera sin nada detrás es la única forma que he encontrado de responder a esa pregunta delante de los niños. Lo archivé. Eso es lo que hago con las cosas que no encajan. Es un hábito profesional y también soy consciente de que es una forma de no mirar directamente a nada. La madre de alguien estaba en la sección del condado. También lo archivé. Mantuve mi hábito de archivar durante años y luego, en 2020, mi madre empezó a contar una historia sobre mí. Antes de eso no decía nada en absoluto, lo cual es su propio instrumento. Luego, la sección de negocios publicó algo sobre la empresa y el silencio dejó de serle útil. Una mujer en mi mostrador me lo dijo primero. Estaba comprando 2 hogazas. Y me dio una palmadita en el dorso de la mano y dijo, fue tan bueno que tu familia te tuvo a ti y a esos bebés en casa todo ese primer año, porque eso es lo que importa al final, no es así, la familia. Dije, gracias. Mantuve mis manos en movimiento. Giré el pan de centeno y lo puse en la rejilla y giré el siguiente. Nadie la corrigió. Debería explicar eso porque suena imposible en un pueblo de este tamaño y no lo es. La gente sostiene 2 versiones de una cosa a la vez y nunca las pone una al lado de la otra. Una mujer puede asentir en la hora del café y aún así recordar exactamente de quién era la camioneta que estaba fuera de la oración de las 6 de la mañana con el motor en marcha y nunca poner las 2 imágenes una al lado de la otra y comprobar las costuras. Eso requiere una habitación con ambas imágenes al mismo tiempo. Nadie había construido esa habitación todavía. Entiendan lo que realmente se estaba llevando, no el crédito por el dinero. Nunca me dio $1 y nunca afirmó haberlo hecho. Se llevó 330 noches de una mujer de 63 años levantándose a medianoche. Se llevó una camioneta en ralentí fuera de una iglesia a las 6 de la mañana. Se llevó un somier arrastrándose por un suelo 31 horas después de un funeral. Se llevó 60 centímetros de estante. Y si estás escuchando esto mientras construyes algo de la nada con gente que no estuvo allí para nada de eso, entonces ya sabes que la parte que te afecta no es el dinero. Es el día en que empiezan a contar la historia. Se lo dije a Carol esa noche en su cocina. Estaba secando una sartén. Dijo, déjala. Carol dijo, déjala. Nunca ha explicado eso. Ese es el punto en el que me gustaría saber qué habrían hecho ustedes, porque yo no hice nada durante 6 años más. Estaba contando esa historia en la hora del café en un pueblo de 16,000 personas a mujeres que habían visto a Carol llevar a mis hijos a la oración de las 6 de la mañana. Entonces, ¿la corriges con una frase en público frente a las ollas o la dejas salirse con la suya y mantienes la cabeza baja y horneas? Díganme cuál y por qué. Elegí la segunda opción y quiero que vean exactamente lo que hice con todo ese silencio. Lo que hice con él comenzó a $11 la hora en el sótano de una iglesia y terminó con 61 personas y una ruta de distribución mayorista por 3 estados. Había un hombre que sabía el resto y tenía un escritorio con llave y 50 años de práctica. Arthur Finn y yo todavía trabajamos en la misma habitación. Para entonces yo estaba de guardia en lugar de ser personal fijo. Pero cuando había uno difícil, uno joven, un niño, uno malo, Arthur me llamaba y yo venía y lo hacíamos juntos en la misma mesa de acero. Es un tipo de amistad peculiar. 2 personas que lavan a los muertos. No hay charlas triviales. Se pasan cosas el uno al otro. Lo intentó una vez en 2019 después del esposo de Lorraine Miller. Estábamos limpiando y Arthur se dio la vuelta con una toalla en la mano y dijo, «Esa cuenta tuya». La puerta exterior se abrió y una familia entró temprano y él dejó la toalla y fue a recibirlos. Nunca la volvió a coger. Ni ese año, ni el siguiente. Me miraba por encima de sus gafas cada vez que el nombre de mi madre aparecía en el horario, y el nombre de mi madre aparece constantemente en ese horario, y no decía nada en absoluto. Tienen que entender lo que él sabía. Cada año, en la reunión parroquial,
Marilyn Prescott se levantaba y agradecía a la funeraria su continuo apoyo al fondo para el almuerzo. Y cada año, Arthur Finch se quedaba allí con las manos cruzadas y le devolvía las mismas 7 palabras. El fondo está en buenas manos, lo cual es cierto. Empezó esa frase en 2019. Nunca la terminó. La terminé por él unas semanas antes de la cena, en esa misma sala de preparación con el libro de horarios abierto sobre la mesa entre nosotros. La segunda cuenta, la que abría 6 pasos del mostrador el día que vaciaron la suya. No era un fondo para la universidad. Estuvo en cero hasta 2018 porque hasta 2018 no había nada que poner en ella. Luego, sí. Cada almuerzo funerario servido en el sótano de esa iglesia desde entonces, cada bandeja de papas, cada jamón, cada familia alimentada en el peor día de sus vidas ha salido de ella. Se canaliza a través de la funeraria. En los libros de la parroquia, figura como donación de la funeraria Finch. Mi madre le ha agradecido a Arthur desde el frente de esa sala durante 8 años. Me preguntó por qué, directamente, sin rodeos, como pregunta todo. Le dije la verdad, que es que Carol dijo en una mesa de desayuno en 2015 que alguien debería encargarse de ello y que para 2018 yo era alguien. Luego le dije la otra verdad, que es más fea y que es que quería estar dentro del reino de mi madre sin tener que llamar a la puerta. Pagar por ello de forma anónima es una forma de estar en una habitación de la que te han mantenido fuera. Él cerró el libro de horarios. La abrí el día que ellos vaciaron la suya. Eso es todo lo que siempre fue. Él cerró ese libro y nadie más en Redwin lo sabía. Y 11 días después, todo el pueblo bajó esas mismas escaleras para comer en mis platos. La cocina era mía para darla. Cocina industrial, cámara frigorífica, 3 fregaderos, toda la construcción pagada por la empresa. No la puse a mi nombre. Puse el regalo a nombre de Paul y Carol Thompson. Y el acuerdo tiene una frase clara que dice que el donante declina el derecho de nombrar al administrador de la cocina porque el consejo lo elige y yo no quería que el consejo pensara que había comprado algo. Y había una placa de bronce que hacer. Me senté con esa placa durante 2 meses. Tienes unas 20 palabras. Escribí una versión que lo decía todo y tenía 3 párrafos y era una demanda, no una placa. Escribí una versión sin el nombre de nadie más que el de Eric y era una mentira por omisión. Lo que finalmente envié a la fundición lo envié a las 11 de la noche y luego no le dije a una sola persona viva lo que ponía. Ni a Arthur, ni a Carol. Se colocó en la pared bajo un trozo de tela 2 días antes de la cena. Lo escribí en 17 palabras. Me llevó 2 meses llegar allí. La tela todavía estaba en la pared a las 3:30 del viernes, y yo estaba en la nueva cocina fermentando centeno para la ruta del sábado porque a la ruta no le importa que más esté sucediendo en tu vida. Puse el temporizador en 4 horas y lo dejé colgar. Lorraine Miller estaba arreglando la mantelería. Arthur movía sillas. Nadie le había pedido que las moviera. Venían 140 personas. Y mi hermano entró. Dean Prescott es administrador de un hospital en Rochester y ha estado enmarcado en la pared del salón de nuestros padres desde 2009. Me estrechó la mano como se cierra una reunión de admisión. 4 cosas. Las conté y no dije nada porque contar es lo que hago en lugar de sentir. Sus zapatos habían sido resueltos 2 veces. Se podía ver la segunda costura. Pagó en efectivo en la barra y lo contó de un fajo, no de un clip. Su esposa no estaba allí. Tampoco estuvo en Navidad. Dijo que estaba entre cosas en mayo y lo dijo con demasiada soltura. De la manera en que un hombre dice una frase que ya ha dicho 40 veces. Luego mencionó el desvío donde tienen la autopista 61 reducida a un carril. Sabía sobre el desvío en la 61. Lo pusieron hace 3 semanas. Todavía estaba aferrada a ese desvío cuando la habitación cambió de forma. Mis padres entraron a las 6:40 en medio del programa y no estaban en la lista. Aquí está la parte en la que todavía pienso. Nadie se detuvo. Nadie levantó la vista de esa manera particular.
26 mujeres en esas mesas se movieron de lado y abrieron un hueco en la segunda fila sin que mediara una sola palabra entre ellas porque han estado haciendo sitio para Marilyn Prescott en ese sótano durante más de 4 décadas y sus cuerpos lo hicieron antes de que sus cabezas tuvieran voto. Ella recorrió la sala. Tiene un don real y no voy a fingir lo contrario. Nombre. Mano en el omóplato. Un segundo. Siguiendo adelante. Betty, Karen, Dorothy, el mismo toque que la vino darme a mí en ese fregadero 11 años antes, repartido por la fila como la comunión. Luego llegó a mí y dijo una frase a un volumen que no llegó más allá de nosotros dos. Y la frase no importa. El volumen era todo el método. Todo lo que hace está calibrado para llegar exactamente hasta donde necesita llegar y luego detenerse. Mi padre se quedó 3 pasos detrás de ella al pie de las escaleras, en la entrada, no dentro. 26 mujeres le hicieron sitio. Nadie tuvo que pedirlo. El hueco en la segunda fila todavía estaba abierto cuando ella volvió por el final de la mesa para pedirme un favor. Le gustaría decir unas palabras antes de que quiten la tela de la placa. Solo unas pocas. Y le gustaría que su hija la presentara. Lo dijo de pie entre 2 mujeres del equipo de cocina, ambas oyeron cada palabra. Esa era la trampa. Y era un trabajo hermoso, y podía ver cada alambre en ella. No había ultimátum. No había nada que nadie pudiera citarle nunca. Si me levantaba y presentaba a mi madre en ese sótano frente a mujeres que han visto a Carol Thompson llevar a mis hijos a la oración de las 6 de la mañana, estaría firmando el segundo borrador de los últimos 11 años con mi propia boca. Y si me negaba, ella se levantaría de todos modos, y 26 mujeres sacarían la única conclusión disponible sobre una hija que no presentaría a su propia madre. Le entregó la parte sucia a la sala. Siempre lo ha hecho. Se dio la vuelta sin esperar. Nunca ha tenido que esperar. Preguntó. Mi madre nunca pregunta. El reloj marcaba las 6:52. Tenía 38 minutos y pasé 4 de ellos junto al perchero porque Dean se interpuso en mi camino hacia la cámara frigorífica. Quería explicar. Es un hombre que explica. Lo hace con la voz que te enseñan para las familias en el pasillo fuera de la habitación, nivelada, cálida, completamente inamovible. Dijo, mamá no podría haberme tenido en esa casa en 2015, no porque no quisiera. Le pregunté por qué entonces, y me lo dijo, y es lo más honesto que alguien de mi familia ha dicho en voz alta, porque la gente habría venido. Guisos, visitas, la cadena de oración, mujeres en la puerta con un plato y una tarjeta, y una pregunta sobre cómo lo estaba llevando, durante un mes, tal vez 2. Durante casi medio siglo, mi madre ha decidido quién en este pueblo come. Nunca ha sido ella la que ha sido alimentada. Una viuda con mellizos recién nacidos en tu dormitorio de invitados no te convierte en una buena mujer en Red Wing. Te convierte en un nombre en la lista de otra persona. Lo dijo como una política. Lo creía como tal. Ese abrigo en el que se apoyaba se quedó en el perchero toda la noche y noté algo equivocado en él y lo archivé y salí a la cámara frigorífica. Lorraine Miller entró detrás de mí con las llaves ya en la mano. Dijo que nos llevaría a casa ahora mismo, a los 3, por la puerta del callejón y que tendría la camioneta al pie de las escaleras en 2 minutos y nadie en esa sala diría una palabra al respecto. Tenía razón. Esa era la parte hermosa. Era la opción razonable. Era la segura. Ni un alma me habría culpado. Tomé las llaves. Las tenía en la mano. Y me agaché para coger mi bolso del estante bajo. Y el temporizador salió de mi cuello, se balanceó y me golpeó de lleno en el esternón, justo en el hueso, lo suficientemente fuerte como para dejarme sin aire un poco. Y volví a estar en un dormitorio con las líneas de los pliegues en las sábanas a las 11 de la noche con una mujer de 63 años poniéndome un cordón sobre la cabeza en lugar de en la mano. Lo puso por 4 horas para que pudiera dormir y aún así no perderlos. No me sacó por la parte de atrás. Se quedó despierta. Puse las llaves de Lorraine en el mostrador de acero inoxidable. Ese sonido, llaves sobre acero, es el sonido de toda esa noche para mí. A través de la puerta, podía ver a Carol en la mesa principal con un mellizo a cada lado. Carol lo puso por 4 horas para que yo pudiera dormir.
Las llaves todavía estaban en ese mostrador cuando mi madre se levantó. No la presenté. No me levanté. Me quedé donde estaba con la jarra de agua. Marilyn Prescott tomó el micrófono del soporte ella misma y agradeció a la parroquia y a la familia Thompson por la cocina y dijo el nombre de mi esposo 2 veces, cálidamente, correctamente. Luego lo dijo. La tuvimos a ella y a esos bebés en casa todo ese primer año. 40 segundos, suaves como un himno. No dijo el nombre de Carol ni una vez. Carol dejó su tenedor en el borde de su plato. Le serví agua a Sophie. 2 personas en esa sala podrían haberla corregido. Ninguna de las dos habló. El tenedor de Carol se quedó exactamente donde lo puso, y 90 segundos después, Lorraine Miller se levantó en la mesa 4 para agradecer a alguien por algo completamente diferente. Quería agradecer al fondo para el almuerzo. Su esposo murió en 2019, y el fondo alimentó a 100 personas en ese sótano, y nunca lo había dicho en voz alta. Y luego, porque era cálida y era un buen recuerdo y no tenía ni idea en este mundo de lo que estaba haciendo, Lorraine dijo el resto. Dijo que nunca olvidaría ese primer invierno después del chico Thompson. La oración de las 6 de la mañana, todavía oscuro, y Carol en el estacionamiento en la camioneta de Paul con ambos bebés dormidos en sus asientos y el motor en marcha, entrando con la puerta entreabierta para poder vigilarlos porque Carol acababa de terminar su turno hasta las 4. Lorraine lo dijo como un regalo. Fue un regalo. Mi madre tenía un vaso de agua en la mano. Lo dejó. 3 mujeres en la mesa cercana levantaron la vista al mismo tiempo. Mi madre dejó su vaso. Nunca lo volvió a coger. Ese vaso se quedó lleno frente a ella el resto de la noche. Y mientras estaba allí, Arthur Finn echó su silla hacia atrás. 50 años leyendo los nombres de los muertos de este pueblo. No hay hombre más neutral en el condado de Godwe. Cuando Arthur se levanta en el sótano de una iglesia, la gente deja sus tenedores por reflejo porque normalmente significa que alguien se ha ido. Dijo 4 frases. Dijo que durante 13 años la mujer que había lavado y peinado a su gente había estado de pie en la parte de atrás de esta sala. Luego nombró a 4 familias por su nombre y dejó que la idea calara. No dije una palabra durante todo esto. Nunca le he dicho a nadie en este pueblo lo que hago por sus muertos. No es algo que una persona pueda decir de sí misma. Luego mi madre intentó 3 veces, en orden. Dijo que Lorraine debía estar pensando en un año diferente. La sala no se movió. Dijo, cálidamente, que ella y su hija siempre habían tenido su propia forma de hacer las cosas. Aterrizó en un silencio con un suelo sólido. Luego sacó a relucir su rango. Casi 50 años de almuerzos de los miércoles. Casi 50 años en esa mesa de vapor. Lo puso sobre la mesa como una carta que había estado guardando toda la noche. Nadie dijo nada en absoluto. Luego pidió hablar conmigo junto a los abrigos. Estaba esperando bajo el perchero cuando llegué, entre una pared de chaquetas de otras personas y una mesa plegable apilada con pasteles. Su voz cambió. Esa es la parte que nadie cree. Se volvió baja e íntima y dejó de actuar. Y en 11 años, es la única vez que he oído la verdadera voz de mi madre. Y no voy a fingir que no era la suya. Tu cuarto sigue siendo tu cuarto, dijo. Vuelve a casa. Solo unas pocas palabras sobre la familia antes de que quiten la tela. Ese era todo el precio. Lo dijo como si fuera algo pequeño, y para ella lo era. Y luego, sin que se lo pidiera, me dio un trozo de sí misma. Su madre murió en 1978. Tenía 26 años y no había dinero. Así que el condado puso la lápida. Caminó hasta la casa de su tía en la Quinta Avenida con una maleta y le dijeron a través de la puerta que no había sitio. Durmió en este sótano de la iglesia durante 9 días. Al año siguiente, se hizo cargo de los almuerzos funerarios y no los ha soltado desde entonces. Pasó casi medio siglo asegurándose de que nunca más sería ella la que estuviera en la puerta de alguien. Se convirtió en la mujer que alimenta. Y cuando su propia hija subió el escalón con 2 bebés, lo único que mi madre pudo ver fue la lista y su nombre apareciendo en ella. Puso su mano en mi muñeca. La primera vez que me tocaba en 11 años.
No estaba firme y tampoco había estado firme en esa cadena. Y no era marzo. Y nunca iba a haber sido marzo. 15 centímetros detrás de su hombro, en el perchero, colgaba un abrigo de trabajo de lona con una insignia del hospital de Rochester prendida en el interior del cuello y los puños desgastados. Su mano temblaba. También lo hacía la manga del abrigo detrás de ella. Los dedos de mi madre todavía estaban en mi muñeca. Dije, entiendo exactamente cómo te formaste. Eso no es lo mismo que doblegarse ante ello. Luego dije una palabra. No. No lo expliqué. No retiré mi brazo rápidamente. Levanté la mano y pasé el cordón por encima de mi cuello para que el temporizador quedara fuera de mi camisa, donde cualquiera pudiera verlo. Luego caminé hacia la mesa principal donde estaba Carol. Una palabra. Me llevó 11 años y 6 manzanas. El temporizador se balanceaba contra mi pecho cuando llegué a la silla de Carol Thompson. No fui al micrófono. Puse un sobre en sus manos y cerré sus dedos alrededor de él. Ábrelo antes de que tiren de la cinta. Primera página, un estado de cuenta de jubilación, sus nombres, la cuenta completa de nuevo con los 10 años de crecimiento que cedieron, calculado y devuelto. Grapados detrás, 2 formularios W2, Cooperativa del Condado de Godue. Otoño de 2016, otoño de 2017. Paul Thompson, casa de pesaje, turnos de cosecha. Volvió a trabajar a los 67 años y se sentó en la estación de pesaje 8 horas seguidas, 2 temporadas, y la ventana de la estación de pesaje daba directamente a la fila de silos. Se sentó y miró el lugar donde su hijo murió para que yo pudiera tener un horno, y nunca dijo una palabra al respecto a nadie, incluida su esposa, incluido yo. Carol llegó a la última página y se detuvo. No se suponía que encontraras esto. Paul se quitó las gafas, se las volvió a poner y miró el mantel. Paul todavía estaba mirando ese mantel cuando le pasé la segunda página a Carol porque ella no iba a pasarla sola. Un certificado de acciones, 20% de la empresa, Paul y Carol Thompson. No es un regalo, dije. Es una entrega. Han estado en los libros desde febrero de 2016. Porque eso es lo que pasó. La semana que vaciaron esa cuenta, los puse en los libros. 20% por $31,000, registrado en ese momento, que es la forma ordinaria y nada notable en que una persona hace el papeleo cuando 2 personas le han entregado todo lo que tienen. Nunca hemos pagado un dividendo. Cada dólar se ha reinvertido en hornos y camiones de reparto. Así que durante 10 años, no hubo nada que ellos recibieran y nada que debieran. Y el certificado se imprimió y se guardó en el libro corporativo y se quedó allí porque no podía encontrar la manera de entregárselo sin que pareciera caridad. Estuve equivocada en eso durante 10 años. Esa es mi culpa. Carol lo extendió. Le temblaban las manos, ambas, de la manera en que le tiemblan las manos a una mujer a los 74 años cuando el suelo se mueve bajo sus pies. Sosténlo por mí, dijo. ¿Tú sosténlo? Y Paul Thompson, que había dicho quizás 40 palabras en toda la noche, se inclinó y preguntó si esto significaba que tenía que ir a las reuniones. La sala se rió. Toda la sala. El sonido subió directo a las tuberías. Arthur miró el reloj. Eran las 7:29. Liam y Sophie tomaron cada uno un extremo de la cinta. Carol se paró entre ellos con el certificado apretado contra su pecho. Paul no miró a la pared. Miró las manos de sus nietos. Liam contó. 1, 2. Sophie tiró en el 2. La tela cayó torcida. Una esquina se enganchó en el marco. Nadie la arregló. Bronce. La cocina Eric Thompson. Donada en su nombre por Paul y Carol Thompson, quienes abrieron su puerta. Una mujer 3 filas más atrás lo leyó en voz alta, porque eso es lo que haces con las letras en metal en este pueblo. Luego mi hija, que tiene 11 años y no se lo habían dicho, lo miró y preguntó, ¿la puerta de quién? Nadie le respondió. 140 personas acababan de oír a Lorraine Miller describir una camioneta en ralentí fuera de este edificio a las 6 de la mañana. Marilyn Prescott se puso pálida. El temporizador sonó contra mi camisa.
7:30. No les pidieron nada a mis suegros. Y mis suegros dieron $31,000, 330 noches y 2 cosechas en una estación de pesaje. Yo le pedí a mi madre un dormitorio que ya estaba vacío. Esa es toda la aritmética. Y estaba en la pared, en bronce, y cada mujer en ese sótano podía leerlo. Nadie dijo su nombre. La sala hizo la suma por sí misma. Subió por las escaleras laterales antes del pastel y 3 semanas después el consejo parroquial se reunió un martes por la noche en una sala con sillas plegables y una cafetera. Para entonces ya habían revisado el libro de contabilidad del fondo. 8 años de reembolsos de una sola cuenta en la funeraria Finch. El acuerdo de donación también estaba en el paquete, con su única frase clara diciendo que el donante declina el derecho de nombrar al administrador. Marilyn Prescott estaba en esa sala. Nadie la destituyó. Nadie hizo un discurso. Simplemente no fue propuesta de nuevo. Lorraine Miller dijo 4 palabras. Carol debería tener esas llaves. Los síes llegaron de forma irregular, como suelen hacerlo. Mi madre puso la mano en el respaldo de una silla y la dejó allí. Yo no estaba allí. Arthur me llamó y me lo contó en 15 segundos y luego preguntó por la ruta del sábado. Ella no levantó la mano. Casi 50 años terminaron en silencio. Mis propias manos habían estado en un volante 3 semanas antes, en el estacionamiento detrás de la iglesia la noche de la cena, después de que el último coche se fuera. Los mellizos dormían en la parte de atrás. El edificio estaba oscuro excepto por la luz sobre la puerta del sótano. Me senté allí con el teléfono en mi regazo y el temporizador en mi otra mano. Y hice lo que no había hecho en 11 años y 3 meses. Dejé que pasara de los 19 segundos. 19 es donde dice mi nombre y se ríe de algo. Y por eso nunca pude seguir, porque después de 11 años, todavía podía oír exactamente lo que su boca estaba haciendo cuando se reía. Y no quería que terminara. Pero no termina en 19. Dura 22 segundos más. Y esto es lo que dijo mi esposo, de pie en el suelo de un elevador de granos un domingo por la mañana en marzo, 3 horas antes de morir. Oye, no te pongas rara con lo de tus padres, ¿vale? Ve a lo de mis padres. Mamá tiene el cuarto listo desde diciembre. Hizo las sábanas y todo. Solo está esperando que se lo pidas porque no quiere presionar. Así que pídeselo. Eso es todo lo que quiere, que tú. Y luego el altavoz de la cooperativa llama a su equipo y la máquina lo corta en medio de la palabra. La única persona que podría haberme mantenido alejada de ese escalón de entrada ya lo había hecho. Lo hizo 3 horas antes desde el suelo del edificio que lo mató, y no pude obligarme a escuchar la segunda mitad. Y así caminé 6 manzanas en el viento para nada. Las sábanas en ese baúl de cedro tenían las líneas de los pliegues marcadas porque habían estado dobladas desde diciembre. Dormí en ellas la primera noche y no entendí en qué estaba durmiendo. Lo puse de nuevo. Luego llevé a mis hijos a casa. El cuarto había estado listo desde diciembre. Nadie tuvo que ganárselo. Un cuarto listo es algo extraño de llevar contigo y lo llevé todo ese verano y luego Arthur me contó el resto. Otoño de 2025, mi hermano entró en la funeraria Finch y preguntó por un contrato prepagado para nuestros padres. Quería pagar mensualmente. Pagó las primeras cuotas en efectivo. A Dean lo despidieron en Rochester en 2024. Ha estado viviendo en mi antiguo dormitorio durante 2 años. Así que cuando mi madre se paró bajo ese perchero y me ofreció mi cuarto de vuelta, había ropa de un hombre adulto en ese armario. Estaba vacío de exactamente una cosa, que era yo, y había estado lleno todo el tiempo. Tenía una frase disponible para mí junto a los abrigos esa noche. Una frase y 30 testigos, y habría derrumbado toda la vida de mi madre frente a cada mujer que ha alimentado en ese sótano durante toda su vida adulta. Le dije a Arthur. Lo sé. Vi su abrigo. No me preguntó nada más. Nunca lo hace. Resuelto 2 veces. Ya lo había contado y no dije nada. Si alguna vez has sido la persona para la que nadie hizo sitio y luego construiste algo de todos modos, cuéntame sobre la persona que sí hizo sitio.
No la que cerró la puerta, la que la abrió y lo que les costó y si alguna vez lograste devolvérselo. Los leo. Si quieres quedarte para el resto de estas historias, suscríbete. Así es como termina. El sábado pasado, llevé a los mellizos al sótano de la iglesia con un trapo y un frasco de pulimento. Carol Thompson tiene las llaves ahora y el calendario de funerales, lo que significa que cuando alguien en este pueblo muere, ella es la segunda llamada telefónica. Tiene 74 años y nunca en su vida ha sido la segunda llamada telefónica. Y lo ha asumido de la misma manera que asumió a la que lloraba. Limpiamos la placa. Pulgar, no un cepillo, porque un cepillo se desliza. Igual que hago en Oakwood. Igual que he hecho para las madres de otras personas durante 13 años. Sophie leyó la línea en voz alta de nuevo porque está en letras cursivas y todavía está aprendiendo a leerlas. Luego Liam quiso saber qué tiene que hacer una persona para que pongan su nombre en una pared. Tiene 11 años. Es una pregunta justa. Le dije, no te lo ganas por lo que construiste. Te lo ganas por a quien dejaste entrar. Al salir, me detuve en la puerta. Es de roble, y tiene el mismo ancho que la puerta de entrada en la Quinta Avenida. Lo he medido, y sí, sé exactamente lo que eso dice de mí. No tiene cadena. No hay placa para una. La mantienen abierta en verano con un ladrillo, para que el aire circule. Ambos niños subieron las escaleras delante de mí y el temporizador golpeó una vez contra mi camisa, como lo ha hecho todos los días durante 11 años, como un segundo latido que alguien más le dio cuerda por mí. ¿La puerta de quién? Esa fue la pregunta y fue respondida en bronce y mi madre la leyó de pie.